Bienvenidos a Hasta Armónico y en este vídeo voy a hablar del eclipse del 25 de octubre que va a tener lugar en el grado 2 de Escorpio. Bueno, pues los eclipses son importantes porque normalmente marcan puntos de inflexión y este año estamos teniendo los nodos en el eje de Tauro y Escorpio, con lo cual todo lo que está movilizando principalmente son cuestiones relacionadas con los valores, con la economía, con valores compartidos, con la confianza, cómo yo comparto bienes con otras personas también, cómo se administran, también la relación íntima con el otro, aspectos relacionados con cómo gestionamos dinero de forma conjunta, todo eso. Bueno, entonces también es importante tener en cuenta que los eclipses siempre tienen un componente bastante plutoniano, es decir, bastante de transformación, de regeneración, de cambio, de profundizar en cosas, momentos a veces críticos, porque implican como una muerte y una resurrección del ego también. Y en este caso también hay que tener en cuenta que el eclipse va a tener lugar en Escorpio, con lo cual tiene más carga plutoniana. Y, por ejemplo, también ha sido importante, o es importante tener en cuenta que Plutón se puso directo el 8 de octubre, después de haber estado unas semanas retrogradando, con lo cual esa energía de transformación ya se ha empezado a activar. Entonces, seguramente algunos de vosotros ya habéis podido conectar con esa energía de transformación. Bueno, pues esto lo que está prometiendo es que no sea un eclipse fácil, sino que sea un eclipse de tocar con una parte íntima, una parte oscura. Escorpio tiene una energía relacionada con aquello que se resiste a ver, que no quiere, es como si me tocan esto yo muero realmente. Es como que hay una resistencia porque es como también una energía de yo quiero mantener a toda costa porque es a lo que me agarro, es como este es mi poder, pero está pidiendo este eclipse como tocar, como realmente disolverse, como atreverse a entrar de lleno, a romper, a soltar. Sería como la serpiente que muda la piel. Entonces te despojas de algo, pero es para algo bien, para un nuevo comienzo. Al ser un eclipse solar, es parcial, con lo cual no es tan fuerte como si fuera total. Esto implicaría que la luna, al tapar parte del sol, está tapando cierta parte de conciencia, con lo cual puede haber como una pérdida de vitalidad o no ser tan consciente, pero por suerte, al no ser total, no es tan, y diremos, intenso, porque si hubiera sido un eclipse total en Escorpio, hubiera sido muy, muy intenso. Algunas personas se podrían haber visto como abrumadas por la inconsciencia o haber sido como sometidas por el inconsciente, ¿no? Por la sombra. Entonces, lo bueno es que por lo menos hay un poco de conciencia. Lo que ocurre es que al ser de luna nueva, está hablando de un comienzo, pero seguramente no se sabe hacia dónde se va. Es decir, hay una crisis, hay una cierta parte de la sombra que muere, de aspectos inconscientes profundos, emocionales, sentimientos muy arraigados en nuestro inconsciente, que eso va a morir, está muriendo y empieza un nuevo comienzo. Lo que pasa es que no se sabe la dirección exacta porque es como que se necesita más tiempo para ver un poco la luz. Entonces, con el tiempo se irá viendo hoy. También hay que tener en cuenta que los eclipses tienen un periodo de ventana de 6 meses, con lo cual este nuevo comienzo se puede ir viendo, se puede ir dando a cabo de 6 meses. Bueno, voy a compartiros la carta también del eclipse para explicaros un poco más de qué planetas están vinculados. En Venus está, veis aquí, el grado 2 de Escorpio, entonces Venus también está implicado en el eclipse, lo cual, al ser un planeta personal, hace que se note más, se esté tocando una parte más que nosotros podamos identificar. Venus en ese caso estaría hablando de una importancia de las relaciones en este eclipse. Es decir, pueden haber aspectos
emocionales por estar la Luna, más aparte sentimentales por estar Venus, que vayan a tocarse, a trastocarse, a morir, a regenerarse, a que haya un punto de inflexión. También podría estar hablando de que hubiera una parte muy vinculada con el autoestima de las personas o aquellas habilidades que la persona tiene o los talentos. Entonces ahí puede haber también como que puede haber como una parte que muere o, por ejemplo, como una persona ha buscado mucho la autoestima a través de las relaciones íntimas, pero una parte que se regenera, ¿no? Quizá saliendo fortalecido. Es que la idea es que con este eclipse lo interesante sería que la persona puede vivir una cierta crisis personal, pero para fortalecerse, para resucitar de las cenizas, como el ave fénix. Vale, también podría estar hablando de la parte económica. Entonces, económicamente, las finanzas pueden también verse muy afectadas en este campo, en este sentido, con este eclipse, con lo cual, atención también a nivel económico, cómo la economía se puede ver resentida o esa crisis para que vaya realmente está hablando de que hay un proceso de necesitar renovar. Entonces, esto depende de cada uno del punto en el que se encuentra, lo que necesite soltar, que tiene que todo estar relacionado con un proceso de evolución, de transformación. Plutón está haciendo una cuadratura con el eclipse, con lo cual le añade mayor intensidad, fricción, dificultad. Sería un aspecto también un poco de necesitar, a ver, es un poco una cuadratura un poco complicada porque es en un signo, bueno, es cardinal, bueno, es mixta porque está entre em, un signo fijo y un signo fijo y un signo cardinal, con lo cual es una cuadratura que moviliza ciertos aspectos y estimula para el cambio. Está como potenciando más esta, este eclipse. Además es el regente del eclipse. Marte está haciendo un trígono, con lo cual favorecería como una cierta acción, una cierta activación, movilizar ciertas cosas. Y el otro planeta importante sería también Júpiter, que está haciendo un quincuncio, con lo cual hay que realmente reajustar ciertas creencias personales. Es importante señalar que Júpiter se encuentra en el grado cero de Aries, con lo cual hay mucha energía ahí también que está activándose y que estaría un poco hablando de que puede haber como una necesidad muy fuerte de reajustar, ¿no? Lo que yo creo de mí, cómo yo me veo a mí mismo, la visión que yo tengo de mí mismo, esa visión más de expectativa o de cómo yo me concibo y cómo pues hay que reajustarlo porque puede ser que haya un cambio bastante fuerte que, que necesite reajustar las creencias personales. Y bueno, vamos a ver ahora un poco así en general el significado del eclipse por ascendente. Bueno, como este eclipse tiene lugar en el grado 2 de Escorpio, hay que tener en cuenta que yo voy a hablar del ascendente entendiéndolo como a grado cero, pero si el ascendente ya es a partir del grado 3, ya el eclipse ya no cae en la casa del ascendente del que yo estoy hablando. Es decir, por ejemplo, el ascendente Aries con grado cero, su eclipse le va a caer en la casa 8. Pero si una persona tiene un ascendente en Aries en el grado 3, su eclipse va a caer en la casa 7, con lo cual ya tendría que escuchar el ascendente Piscis. Vale, pues voy a empezar con el ascendente Aries. Para el ascendente Aries, tu eclipse va a caer en la casa 8, con lo cual aquí puede haber un comienzo y una crisis relacionada con aspectos complejos, emocionales, sentimientos de abandono, una parte que te ha resistido a adentrarte a nivel inconsciente. También podríamos estar hablando de una crisis y un nuevo comienzo respecto
a los recursos compartidos, cuestiones económicas compartidas, tipo custodias, finanzas compartidas, podría estar hablando también de herencias, también podría estar hablando de un despertar sexual, también al estar vinculado Venus, también sería otra interpretación. Entonces te está llamando realmente a profundizar con aspectos intensos y que no se han querido ver, ¿no? También pues, sería, por ejemplo, un momento interesante para hacer algún tipo de terapia para que aflore, ¿no? Para empezar a un inicio terapéutico de profundización con ciertos aspectos. Vale, para el ascendente en Tauro, tu eclipse va a caer sobre la casa 7, con lo cual va a haber un aspecto de crisis, de soltar y de un nuevo comienzo respecto a las relaciones. Es decir, aquí sí que está muy marcado el aspecto vincular, porque además estamos hablando de Venus, que Venus está implicado. Entonces, cómo las relaciones se han vivido de una manera, cómo hay una necesidad de soltar quizá algunos patrones que no fueran positivos, que fueran tóxicos, el desapego, la relación de pareja también. No necesariamente quiere decir dejar una pareja o que empiece una nueva pareja, sino un nuevo comienzo puede ser simbólico, puede ser con la misma persona, pero que hay una nueva manera de relacionarse o que se va a empezar a vivir de una manera distinta las relaciones. También podemos estar hablando de contratos legales o también de enemigos. Vale, para las personas que tienen el ascendente en Géminis, tu eclipse va a caer sobre la casa 6, con lo cual aquí estaremos hablando de que seguramente vas a vivir un aspecto de crisis y de nuevo comienzo relacionado en cómo tú enfocas tus cuestiones diarias, tus tareas domésticas, también cómo tú trabajas de forma diaria en el ámbito laboral, con los compañeros de trabajo, por ejemplo, o también sería un momento de cuestionarse cómo tú realmente necesitas soltar ese cuidado personal, cómo esa autoestima ha estado seguramente afectando aspectos relacionados con tu alimentación, tu autocuidado personal, la salud, la relación que tú has tenido con la enfermedad. Entonces, ahí habría un nuevo comienzo y una nueva manera que hay que soltar antes para empezar una nueva manera de relacionarse con esos aspectos. Para el ascendente cáncer, tu eclipse va a caer en la casa 5, con lo cual estaremos hablando de cómo hay una crisis y una necesidad de comenzar algo nuevo respecto a tus placeres, quizá a cómo tú has aprovechado el tiempo para o has empleado el tiempo en actividades lúdicas, o quizás esté hablando de necesitar un desapego respecto a un proyecto creativo o cómo tú expresas tu creatividad y necesitas conectar con nuevos talentos creativos que resurjan, ¿no? Que afloren, que sean algo muy instintivo. O también podría estar hablando de cómo necesitas cambiar en el caso de las personas que tengáis hijos, vuestra relación con los hijos, ¿no? La relación de ese, de esa manera de vincularse o esa manera de expresar el afecto a nivel de ese afecto con los hijos. O también de aquellas personas que estén vinculadas con algún tipo de romance y necesiten un cambio, una transformación en ciertos romances que tengan. Para aquellas personas que tengan el ascendente en Leo, tu eclipse va a caer en la casa 4, con lo cual aquí estaremos hablando de cómo va a haber una crisis, una pequeña crisis, nuevo comienzo respecto a tus relaciones familiares, a, en tu hogar, también en tu casa, o cómo hay una necesidad de soltar aquellas memorias inconscientes o aquellos aspectos que te han marcado de tu infancia o de apegos relacionados al territorio donde tú te has criado o de tu identidad, ¿no? Muy vinculada al donde has nacido o donde o una identidad nacional. Y cómo puede haber una nueva relación en ese sentido, un nuevo comienzo.
Para los que tengáis el ascendente en Virgo, el eclipse va a caer sobre tu casa 3, con lo cual aquí estamos hablando de que va a haber una crisis y una transformación y un cambio respecto a cómo tú te relacionas de forma cotidiana con las personas del entorno más inmediato. También podría estar hablando de un nuevo comienzo en tus relaciones con tus hermanos o aquellas personas que están de igual a igual. O también puede estar hablando de cómo hay un cambio y un nuevo comienzo respecto a ciertos estudios, y también puede estar muy vinculado a cambios o algún aspecto de crisis también relacionado en en tus desplazamientos inmediatos, ¿no? En tu aspecto, tu rutina, movimientos cercanos, ¿no? En ese sentido. Vale, para los que tengáis el ascendente Libra, el eclipse va a caer sobre tu casa 2, con lo cual aquí estaría muy activado el tema de las finanzas, la economía, tus recursos personales, económicos, tus talentos, cómo hay una muerte y una resurrección de, de cómo tú sientes esa autoestima vinculada a quién eres tú, a tu autoestima. Quizá aparezcan talentos creativos con este nuevo eclipse, o una necesidad de cómo gestionar las finanzas. Para los que tengáis ascendente Escorpio, el eclipse va a caer sobre tu casa 1, con lo cual va a ser un eclipse potente porque va a tocar tu parte más de personalidad, de cómo tú te concibes a ti mismo, cómo te ves, cómo sales al mundo, la imagen que tú tienes de ti mismo. Ese eclipse va a ser un momento importante, como una pequeña transformación que seguramente vas a sentir un cierto como descontrol, desajuste, que necesites un tiempo de desubicación, quizá bueno, no reconocerte a ti mismo, pero eso es normal con este tipo de eclipses, así que ánimos. Aquellos que tengáis el ascendente en Sagitario, tu eclipse va a caer sobre la casa 12, con lo cual aquí puede haber un cambio, una transformación, una pequeña crisis que esté relacionada con aspectos muy inconscientes, colectivos. Quizá te cueste identificar o personalizar este eclipse. Quizá veas o lo proyectes, ¿no? Veas que el exterior está como muy perdido, como que es un momento de crisis social. em, o quizá también sí que lo identifiques en aspectos muy relacionados con espacios donde haya un entorno cerrado, muy relacionado con los hospitales, entornos donde hay una energía un poco así de disolución. Entonces aquí estoy hablando de como una necesidad de inconscientemente de que muera una parte tuya para que resurja algo que seguramente va a repercutir a nivel social y quizá tú no lo veas, no identifiques en tanto a nivel personal. Para los que tengáis el ascendente en Capricornio, tu eclipse va a caer sobre tu casa 11, con lo cual esto estaría hablando de una muerte y de una resurrección y un nuevo comienzo respecto a cómo tú te vinculas en los grupos. Quizá esté hablando también de un proyecto tuyo a largo plazo, algo que tú quieras conseguir. O quizá también está hablando de cómo va a morir una parte tuya y un nuevo comienzo a cómo tú te relacionas con tus amigos, tus círculos sociales, o también cómo te vinculas con los grupos también. Para los que tengáis el ascendente en Acuario, tu eclipse va a caer sobre tu casa 10, con lo cual esto estaría hablando realmente de un momento de crisis, transformación, nuevo comienzo. En, por un lado, estamos hablando de respecto a tu autoestima o tus talentos a nivel profesional, o también de lo que tú estás aportando socialmente a un nivel más amplio,
o también respecto a tu profesión, cómo puede haber cambios en tu profesión, en tu proyección social, en cómo te ven los demás y cómo necesitas como regenerarte o regenerar estos vínculos en este campo. Y para los que tengáis el ascendente en Piscis, el eclipse va a caer sobre tu casa 9, con lo cual estaremos hablando de cómo puede haber un aspecto de crisis y de transformación que está afectando creencias más amplias, sistemas de pensamiento, estructuras sociales, quizá un cambio importante o un cambio de rumbo respecto a tu filosofía de vida, cómo necesitas, cómo necesitas diríamos que murieran ciertas creencias o ciertos dogmas o quizá ciertas figuras que para ti han sido ídolos a nivel de maestros, quizá caigan algunos ídolos o quizá sea como esa imagen que tú has tenido del más allá en el sentido de, em, de lo de fuera, una idealización de unos países extranjeros, o quizá tengas, esto lo llevas también con personas de fuera, del extranjero, que, que resulta que hay un desapego, una muerte, una transformación y empieza un nuevo comienzo en cómo tú te relacionas con el extranjero, culturas extranjeras, o también podría estar hablando de cómo hay un cambio radical respecto a algo que tú estés estudiando, pero algo que sea para ti muy importante, que te esté marcando, te esté creando como una estructura de tu manera de ver la vida y hay un cambio, un punto de inflexión. Bueno, como vemos, para cada ascendente esto se va a vivir de una manera diferente, pero la tónica general es que va a haber una necesidad de soltar una parte profunda de cada uno, que puede ser doloroso, pero que es una transformación para salir como más fortalecido. Así que ánimos en este proceso y si alguien está interesado en un estudio más personalizado, porque claro, estos eclipses se engloban dentro de la carta natal de cada uno, dentro de las revoluciones solares, los tránsitos, todo esto tiene un sentido dentro de qué momento particular vive cada uno, porque todo tiene un sentido, todo es un hilo conductor. Cada proceso tiene un sentido dentro de algo más global. Así que si alguien está interesado en un estudio más personalizado, pues me podéis encontrar en www.astroarmónico.com. Os envío un abrazo muy fuerte. Hasta otro vídeo. Chao.